Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Vamos a hacer nuestro comentario de todos los lunes. Y una vez más quiero hablar del tema electoral a propósito de la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, la nueva directiva del órgano electoral, del poder electoral venezolano. Y realmente, más allá de la consideración que se pueda tener con respecto a cada designación en particular, es importante hablar del reto que tiene este Consejo Nacional Electoral. Yo diría que el primer reto que tiene este Consejo Nacional Electoral es darle garantías a la ciudadanía de que su actuación va a ser apegada a la ley y a la Constitución, o en el orden correcto, a la Constitución y a la ley. Es decir, que va a ser un Consejo Nacional Electoral que va a garantizar el ejercicio del voto en condiciones absolutamente transparentes, en condiciones de igualdad, en condiciones de equilibrio, y que va a ser también garante del pleno respeto a la voluntad popular. Eso es esencial para devolver a la ciudadanía la credibilidad en el voto como instrumento de manifestación política, como instrumento de ejercicio de la política y como instrumento también de decisión con respecto a quién debe ejercer el poder en los distintos niveles de gobierno, en los distintos niveles de representación que plantea la Constitución del año 1999. Por supuesto, las garantías tienen que estar enmarcadas dentro de las necesidades del país en este momento. En primer lugar, la garantía de la participación sin discriminación, la garantía del uso de los recursos del Estado solamente para los fines a los cuales deben estar dedicados, no para promover candidatos, para favorecer candidaturas de ningún partido, ni para tratar de imponer sobre el otro el uso de estos recursos como elemento que pueda marcar la diferencia en un resultado. El otro aspecto es el aspecto tecnológico, la actualización del Consejo Nacional Electoral desde el punto de vista tecnológico, la adquisición de las nuevas máquinas que se necesitan y también, por supuesto, que esas máquinas sean sometidas a un proceso de auditoría que le den confiabilidad a los ciudadanos. Otro aspecto importante tiene que ver con el propio funcionamiento del Consejo Nacional Electoral en este momento. En vista de la crisis, pues hemos sabido de las fallas operativas que tiene el Consejo Nacional Electoral, las fallas en materia de personal. Después del incendio que se produjo, por supuesto, hay muchas cosas que poner al día y esa será tarea de la nueva directiva. Ahora, también está la responsabilidad del sector político. Aquí tiene que jugar un rol muy importante el gobierno. En primer lugar, respetando los acuerdos a los cuales se arriben para la realización de los procesos electorales que están previstos. Respetando la Constitución en cuanto al no uso de los recursos del Estado en campañas electorales. Respetando la Constitución en el sentido de que no se persigan partidos, candidatos, de que no se utilice la fuerza pública para impedir el libre ejercicio del derecho a hacer campaña electoral, de promover candidatos, ¿verdad? Y también el llamado a la misma Fuerza Armada Nacional para que cumpla con lo que la Constitución le señala en este sentido. Es decir, hay un conjunto de responsabilidades que se deben asumir. La oposición también tiene, en este momento del país, que asumir responsabilidades. La primera de ellas es contribuir realmente a que en Venezuela se restituya la ruta electoral. Los venezolanos no podemos seguir creyendo en ilusiones, esperando que venga un supuesto salvador de fuera o de cualquier lugar a hacer el trabajo que le corresponde a los ciudadanos, a sustituir el voto por la aventura militar o la aventura grupal de factores que no creen en el ejercicio del voto como mecanismo de transformación. Y por supuesto, eso pasa por un debate democrático, amplio, sin chantajes, sin calificativos para denigrar de quien piense distinto. Es un momento en el cual la oposición venezolana, luego de tantos años probando distintas fórmulas, luego de tantos fracasos en aventuras, en salidas que no son un resultado de una reflexión serena, sino de la impulsividad, han conducido a la sociedad a derrota, desesperanza, desilusión y, bueno, por supuesto que también a inmovilización. Ese debate tiene que darse también en la oposición
Y en el propio gobierno tienen que darse debates entre los factores que no están de acuerdo con el abuso de poder, que no están de acuerdo con el uso de los recursos públicos en la promoción de candidatos, que consideran que debe jugarse con cartas limpias sobre la mesa en materia de condiciones electorales, que no se pueden estar firmando acuerdos para luego buscar la manera de burlarlos. También tiene que haber espacio para el equilibrio informativo, para que la campaña electoral sea una campaña abierta, sea una campaña en la cual los distintos candidatos tengan igualdad de oportunidades en medios públicos y privados, que no se haga uso y abuso de las cadenas presidenciales o de otro tipo para imponer, digamos, por la vía de los hechos, una sola corriente de opinión, una sola corriente de pensamiento y una mal llamada hegemonía comunicacional, que no es otra cosa sino el derecho que se atribuye el poder a imponerse por encima de los demás sin respetar lo que dice la Constitución en materia de libertad de expresión, derecho a la información, derecho de los ciudadanos a estar informados y también a divulgar sus puntos de vista. Es decir, hay un conjunto de tareas que la sociedad venezolana tiene que acometer. Por supuesto, hay mucho escepticismo. Yo respeto a los escépticos en materia electoral, pero a la vez también tengo el derecho de dar mi punto de vista. Y mi punto de vista es absolutamente claro. Hay que votar, hay que ejercer el voto para rescatar la ruta electoral como mecanismo de cambio. Pero además hay que votar porque el abstencionismo es el principal enemigo de los cambios. Así ha quedado demostrado a lo largo de nuestra historia. Abstenerse no tiene otro resultado que favorecer a quienes están en el poder. La abstención es en este momento, a mi modo de ver, la mayor forma de colaborar con el mantenimiento de la actual situación que vive Venezuela. No hay otra vía distinta a la vía de la participación electoral para provocar esos cambios. No hay movilización más importante que una campaña electoral si todos los factores que quieren cambio se suman a participar. Evidentemente puede haber una concentración muy grande, un mitin muy grande, pero no será nunca tan masiva una concentración como un llamado a votar y que la gente, la sociedad, no es que acate ese llamado, sino que se convenza de la necesidad de que se ejerza el voto para enfrentar a un gobierno que sabe que el cambio se puede dar es por esa vía y que por eso alienta la abstención y también, bueno, toma como interlocutores a los factores más extremistas de la sociedad como una forma, pues, de debilitar a quienes saben que el camino es el camino del voto, el camino de la participación electoral y el camino de la conquista de la voluntad de la sociedad por la vía del debate democrático abierto y transparente. Así que, una vez más, insisto en lo que ha sido mi planteamiento desde hace muchos años, del cual me he apartado, la necesidad de promover la ruta electoral, el rescate de la ruta electoral como mecanismo para producir los cambios que el país reclama. Y bueno, esperemos que el Consejo Nacional Electoral, que ha sido designado el pasado viernes, que ha sido juramentado ya, pueda estar a la altura de las circunstancias que se han planteado en Venezuela, a la altura de su tarea histórica. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.